Vamos a dar inicio a nuestro panel con expertos sobre la defensa del espacio ciudadano en México. Invitamos a nuestra moderadora Itzel Cisneros y a los 4 panelistas a subir al escenario. Desde hace 20 años, Itzel se desempeña como periodista y maestra de periodismo por el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE. Ha colaborado con El Financiero, Animal Político, Caja Negra, Reforma, entre otros medios de comunicación. Actualmente es secretaria ejecutiva de la iniciativa Manifiesta, co-conduce el podcast Derecho Remix y los programas de televisión Dudantes en Calle 11 y Mextranjeros en TV UNAM. Itzel, te cedo la palabra para que nos presentes a nuestros panelistas. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos y todes. Bienvenidos al espacio y en principio muy agradecida por poder estar acá, por poder moderar una mesa con gente a la que admiro muchísimo, además de sectores bastante diversos, pero que siempre están tratando de empujar desde sus espacios. El día de hoy nos acompaña con nosotros, los voy a presentar así para como están sentaditos y sentaditas para que no haya. Miguel Barrera, director de Espacio Libre Independiente Marabunta AC, es una organización no gubernamental enfocada a la defensa de la manifestación libre y pacífica, más específicamente en la Ciudad de México, pero no solo en la Ciudad de México. Acompaña a las marchas, atienden médicamente a personas lesionadas en las mismas y fungen como concertadores para evitar los conatos de violencia. También hacen acompañamiento de familiares de víctimas, de personas desaparecidas en diferentes zonas del país. Bienvenido, Miguel, muchas gracias. Gracias. También nos acompaña en esta ocasión Leopoldo Maldonado. Desde hace más de 15 años ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil por la defensa de los derechos humanos. Actualmente es director regional de la organización Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, y fue consejero asesor del Mecanismo Federal para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y ha publicado en medios de comunicación como Aristegui Noticias, Animal Político y Reforma. Muchas gracias por acompañarnos por acá, Polo. También en esta ocasión está con nosotros Carla Jiménez, que es actualmente directora ejecutiva de la Fundación Merced y miembro del Consejo Consultivo del Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI. Se ha desempeñado como consultora en planeación estratégica y liderazgo colaborativo, además de consejera en diversas organizaciones de la sociedad civil, aportando a la construcción de la filantropía estratégica. Bienvenida, Carla. Y también Ricardo Bucio nos acompaña en esta ocasión, quien fue titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y responsable del INDESOL. Actualmente es presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI. A varias de ellas y ellos ustedes los tuvieron en sus mesas, entonces va a ser un gusto poder seguir hablando o ahondando un poco más sobre su trabajo. Y me gustaría empezar contigo, Ricardo, para que nos platiques un poco el contexto, ¿no?, que seguramente ya lo hablamos un poco en las mesas, sobre el espacio cívico y lo que está sucediendo en nuestro país, pero también un poco más allá, ¿no?, en otros países, y cómo esto puede afectar nuestros derechos, principalmente los que venimos a plantear aquí, la libertad de asociación, la libertad de expresión y la libertad de organización. Y tú no traes micrófono. Sí. Gracias, muy buena día o tarde, ya no sé. Pero tarde ya. Tarde. A todas, todos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, comentarles muy brevemente, y creo que en seguimiento a lo que planteaba Alejandro hace un rato, creo que estamos en un momento social en donde lo que podemos ver claramente en México y en otros lugares de la región, voy a tratar de no ser específico, sino un poco en el contexto más global, estamos en un debilitamiento del sistema democrático, en un debilitamiento de nuestras democracias. Vivimos un momento en los años 80, 90, una emergencia democrática en el mundo, una ola democrática, cayó el muro de Berlín, las dictaduras en América Central, los regímenes militares en Sudamérica, hubo una alternancia política aquí, hubo caída también de dictaduras en África, había una perspectiva de apertura, una perspectiva también en donde para efectos de México la sociedad civil
tuvo una expresión en muchos ámbitos de construcción de la vida pública, participó de la creación de instituciones, del reconocimiento de derechos, se logró el reconocimiento del rol de las organizaciones civiles como actores que participan en el interés público vía la ley de fomento, se abrieron los programas de financiamiento y no solo de las organizaciones civiles, sino de otras expresiones sociales. Se hizo el reconocimiento de las lenguas indígenas, se hizo el reconocimiento de una parte siempre incompleta de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, de los derechos de las mujeres, etcétera. Estamos hoy, a 30 años, digamos, de ese proceso, en un momento de regresión autocrática, que no solo es de México, ¿no? Está pasando igual en Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos, lo vemos en Europa amenazada por extremismos, ahí básicamente de extrema derecha, en África, también en Asia. Estamos en una regresión autocrática que tiene una expresión en distintas formas de organización política, básicamente en algunos lugares populismos de izquierdas y de derechas, que con sus muchas diferencias tienen de alguna forma, podemos localizar tres tipos de víctimas de estos populismos. El primero es el diálogo entre las autoridades y los gobiernos se va cerrando, el diálogo entre distintos sectores sociales, entre distintas perspectivas y apuestas políticas, el diálogo que es una base central de toda democracia, ¿no? La democracia sirve justo para que todas las personas tengamos voz y la podamos ejercer y cuente y tengamos una manera de participar todas y todos de lo público, se hace mediante el diálogo. Una segunda es la verdad, ¿no? Estamos en un tema de posverdad, de creación de verdades personales, cada quien tiene sus propios datos, ¿no? Se ocultan los datos y se trata de ocultar también todo aquello que revela la verdad, por eso vemos este momento de agresión tan fuerte al periodismo, ¿no? Porque básicamente su papel es fortalecer la verdad. Y el tercero es la institucionalidad, ¿no? Se está haciendo una serie de agresiones a la institucionalidad en todos aquellos países en donde están estas situaciones, ¿no? Lo vimos con el ataque al Congreso en Estados Unidos cuando terminó la elección anterior, lo vimos aquí en México con la desaparición o el intento de desaparición de instituciones públicas, lo vemos en la eliminación hoy día del Congreso en El Salvador, con la eliminación, prácticamente el cierre de las instituciones sociales en Nicaragua. Y esta institucionalidad no solo es la institucionalidad pública, también es una agresión para la institucionalidad privada, para las organizaciones civiles. Ahora, ¿cuál es el problema, digamos, que vivimos hoy día las organizaciones en este contexto político? Pues que nos dedicamos al diálogo, ¿no? Nos dedicamos a tratar de darle espacio a las personas que han sido mayormente vulneradas históricamente en sus derechos, a quienes viven situaciones mayores de marginación, de exclusión, de violaciones. Tratamos de que haya evidencia, y eso hacen cada día más las organizaciones que tienen mayor profesionalización en sus procesos, generar data, generar información, generar conocimiento de la realidad. Hay una enorme generación también de centros de pensamiento en el país con figura de organizaciones civiles y nos dedicamos a tratar de que haya instituciones, de que funcionen las instituciones públicas y de que haya organización ciudadana que trata de atender los temas públicos. Esta regresión autocrática es entonces una visión contraria a lo que establece la ciudadanía. Una visión autocrática además propone una visión binaria de la sociedad,
los míos y los que no son míos, los que están conmigo y los que están contra de mí, los buenos y los malos, ¿no? Para los populismos de derecha, normalmente los malos son los extranjeros, son los diferentes, son las diversidades en general, son las personas en pobreza, ¿no? La porofobia es un eje central de los populismos de derecha, y para los populismos de izquierda los malos son todas aquellas personas que han sido parte de grupos privilegiados o que han detentado algún tipo de poder o que tienen algún tipo de privilegios, ¿no? Legítimos o ilegítimos, pero esa es, digamos, esta perspectiva. Y la sociedad civil proponemos una visión no binaria, proponemos una visión donde haya un reconocimiento de que todas las personas somos diferentes, ¿no? De que hay grupos de población que tienen una situación de vulnerabilidad enorme, invisibilizada, ¿no? Proponemos la interseccionalidad, que se vea que hay situaciones y condiciones diversas de los grupos sociales que están afectando de una u otra manera. Proponemos que la movilidad social sea cerrado porque hay condiciones que afectan y que promueven la desigualdad socioeconómica. Entonces estamos en un contexto complejo, estamos en un momento en donde este proceso está generando un cierre para el trabajo de las organizaciones, un debilitamiento, y bueno, ahora sigue. ¿Qué propone, manifiesta para esto? Gracias. Justo me gustaría que, Carla, nos platicaras un poco de la importancia de que exista esta sociedad civil organizada en un país, sí como este, pero en general, ¿no? En América Latina y en otros países del mundo que nos han necesitado todo el tiempo, Claro. Esta necesidad de organizarnos. A ver, yo entraría con un cuestionamiento. ¿Todos entendemos lo que es el espacio ciudadano o el espacio cívico? Porque yo creo que tenemos que partir de eso. ¿Qué es ese famoso espacio cívico, espacio ciudadano, donde cada uno y cada una de nosotros estamos inmersos? O sea, si no lo conocemos, el desconocimiento no nos exime de la responsabilidad de estar ahí. Ahora, si como ciudadanos de a pie, como personas, como individuos tenemos, ¿no?, obligaciones, tenemos derechos por el simple hecho de ser ciudadanos, a la hora que empezamos a congregarnos en grupos, en organizaciones, en instituciones, ya con un propósito común, adquirimos otro sentido dentro del espacio cívico, ¿no? Justo el espacio cívico es ese contexto que nos aglutina y donde nosotros, como personas, como instituciones, no estoy hablando de ningún sector en específico, pues podemos llevar todas nuestras acciones políticas, económicas, sociales, comunitarias, etc. Es decir, es la vida misma. Nuestra vida, nuestra función como persona es el espacio donde actuamos, y es cívico porque estamos hablando justo de que vivimos en comunidad y en una civilización, si lo quieren ver así, y no me voy a poner tan filosófica. Pero, ¿por qué la sociedad civil es importante? Leía en la página web de la Secretaría del Bienestar, buscando qué es una organización de la sociedad civil. Y bueno, da todo lo que ya sabemos que somos, pero dicen, esencialmente su origen responde al derecho de todo miembro de la sociedad a ejercer su participación ciudadana como clave para la existencia de una mayor corresponsabilidad de los gobiernos y los ciudadanos. Esta es la página del gobierno federal, para que no nos digan que no podemos hacer lo que sí hacemos, ¿no? Y en este sentido es justo, sin sociedad civil no hay un contrapeso en temas de democracia, ¿ok? Este es creo que el eje fundamental, porque, y lo decía muy bien hace rato Silver, periodistas y sociedad civil somos los incómodos de los gobiernos actuales, no siempre ha sido así la historia. Muchos de los que estamos aquí sentados actuamos con causas, con propósitos. ¿Por qué? Porque queremos mejorar algo. Queremos transformar una situación negativa en una situación positiva y o mejorar, como te decimos todos los que estamos aquí sentados, la calidad de vida de alguien, ¿no? Entonces, ¿cuándo empezamos a competir por la atención o por ellos son malos, ustedes son buenos? Es un tema
aunque no lo crean, exclusivamente de recursos, ¿no? El gobierno nos ve como una competencia en recepción de recursos y lo que quieren es, pues mejor que se lo den a las organizaciones, a que me lo den a mí, pues mejor que me lo den a mí, yo lo distribuyo al pueblo bueno, ¿no? No está mal el mecanismo, creo nada más las formas es lo que hay que aclarar. Pero no nada más estamos como sociedad civil con este corazón y con esta pasión que comentábamos en la mesa para atender una causa. Estamos para atender su causa integral. O sea, si vamos a trabajar con adultos mayores, trabajemos por los derechos de los adultos mayores, el contexto de adultos mayores, la política pública del adulto mayor, la prevención del abandono, o sea, no es nada más, porque somos mamás gallinas aquí en México, incluyendo a los hombres. O sea, es mis beneficiarios, mis pollitos, y yo los cuido, y además maternalistas y paternalistas, ¿no? Entonces, cuando perdemos esta visión integral desde sociedad civil, justo es cuando perdemos nuestra capacidad para identificar cómo estamos insertados en esta parte del espacio cívico. La parte de los derechos, la parte de hablar, la parte de protestar. Ahorita muchas de nosotros que estamos aquí sentados nos hemos callado la boca por mucho tiempo por miedo a que nos quiten la donataria autorizada. ¿Por qué? Porque si levanto la voz me pongo en el escenario y entonces me van a quitar la donataria. Y entonces, si no presento no sé qué, me van a multar. O sea, hay un esquema ya de miedo. O sea, está tan amedrentado y tan cerrado el espacio que ya perdimos nosotros el derecho a manifestar, el derecho a opinar, el derecho a incidir, porque nos están amenazando. Y la verdad es que, bueno, eso lo quiero dejar un poquito para el final, pero el tema es que para hacer el bien hay muchas formas. No solo siendo donatarias, sino no estoy minimizando, porque habemos sociedad civil organizada, no organizada, hay colectivos, hay asociaciones que no son donatarias y que están funcionando y que están cambiando las formas de abrir el espacio. Entonces, creo que es que nos repensemos nosotros, todos los que estamos aquí, que participamos desde sociedad civil, como estos actores fundamentales para defender los derechos propios. Dejen el gobierno, dejen las empresas, no, nuestros derechos y los derechos de las causas por las que trabajamos. Ahorita en este contexto de sociedad civil, con esta reflexión inicial, me quedo para dar voz a mis compañeros también. Y me gustaría, Polo, que nos platicaras, ustedes son estrellas de la mañanera, entonces… Yo no. ¿Cómo seguir trabajando en un país y con las condiciones en las que estamos trabajando? Y no, o sea, no solo esta parte negativa, o sea, están haciendo, ya lo mencionaba Silver hace un momento, ustedes y muchos otros periodistas afuera, ¿no?, tratando de trabajar por un derecho de todas y todos nosotros, que es la libertad de expresión. Entonces, no solo la parte negativa, que es más, creo que conocemos más la parte negativa, sino también la chamba que se hace desde la sociedad civil para que todas y todos podamos tener este derecho. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias primero que nada por la invitación. La verdad es que estamos en un contexto muy complejo que ya lo resumieron muy bien acá Ricardo y Carla, pero precisamente en términos de la retracción del espacio cívico, que no es un problema nacional, ¿no?, es un problema mundial, con particularidades que compartimos sobre todo con América Latina, ¿no? Hoy, ahorita en unos momentos más, un periodista reconocido en Guatemala, José Rubén Zamora, será sentenciado o absuelto a 40 años de prisión. Puede ser que lo condene, en un proceso también que, bueno, volteamos a ver El Salvador porque lo de Bukele es escandaloso, Nicaragua ni se diga, pero bueno, Guatemala va para allá, ¿no? En donde la elección entre quién sabe cuántos candidatos presidenciales es entre algo malo y algo peor. Entonces, y además, una de las candidatas punteras, pues es hija de un general genocida, así determinado, genocida, que participó en el exterminio de 250,000 mayas durante la Guerra Civil Guatemalteca, ¿no? Un general, Efraín Ríos Montt, ¿no? Entonces, allá vamos, ¿no? Estamos en esos procesos en distintas velocidades y con distintas intensidades, en donde tenemos ahora jefes de Estado víctimas, ¿no?, del periodismo, de la sociedad civil, donde ellos son los principales damnificados de un sistema injusto y en donde así se presentan y con eso se justifican para atacar a una prensa que sin lugar a dudas merece y debe ser observada y escrutada por la sociedad,
por ustedes, por nosotros como audiencias, pues tenemos que exigir a la prensa, por supuesto que sí. Coberturas más éticas, investigaciones profundas, pero no es fácil exigir eso, y creo que ese es mi papel también en este foro, decir, a veces exigimos mucho a la prensa cuando ni siquiera la gran mayoría de los periodistas tienen seguridad social, cuando México es el top 3 de países donde más periodistas murieron por COVID-19 en la peor etapa de la pandemia, precisamente por la falta de protección, no tienen contratos, ¿no? Ahora son freelance, que suena padrísimo, pero es una precariedad laboral absoluta, donde hay también mucho machismo, discriminación al interior de las redacciones, pero eso es apenas para empezar, ¿no? Con la violencia económica, con la violencia de género, tenemos la violencia física y psicológica todos los días. Cada 13 horas agreden a la prensa en México. El año 2022 fue el más violento y el más letal del que tengamos registro en artículo 19, 696 agresiones a la prensa. De ellas, 12 asesinatos, 1 por mes. Pueden decir, en un país donde se mata a 20,000 personas, 25,000 personas al mes, una, ¿por qué va a ser más importante que las demás? Y si quieren, ahorita abordamos la relevancia del periodismo, y no es porque sean personas con derechos especiales o privilegios o prerrogativas, sino por la función social del periodismo y lo que implica cuando hay un asesinato o una agresión cualquiera que sea contra una o un periodista. Pero en ese contexto es el que se está ejerciendo el periodismo, bajo un asedio permanente económico, bajo un asedio también en términos de discriminación, bajo un asedio físico y psicológico. ¿Y quién creen que es el principal agresor de la prensa? El Estado. El 42% de las agresiones cometidas contra periodistas, del 42 al 50 es cuando lo que fluctúa cada año, son autoridades públicas, sobre todo al nivel estatal y municipal. Las más violentas, eso sí, son cometidas por el crimen organizado. ¿Pero organizado con quién? Pues con el Estado. Entonces, por eso hace rato hablaba de un concepto que suena muy fuerte, pero que es muy plenamente aplicable en regiones como Tamaulipas, Veracruz, en su momento Coahuila, en muchas regiones del país, pues, la gobernanza criminal. ¿Cómo no queremos estos niveles de violencia y de impunidad cuando los actores políticos, los propiamente criminales y los económicos están coludidos? Eso es la gobernanza criminal. Cuando se hacían estos análisis, un gran estudioso de estos temas, de la macrocriminalidad, que le llaman ahora, hablaba de, y ahí sí discrepo de mi muy querido Silver, porque decía que los brokers o los gatekeepers entre la criminalidad y los poderes económicos eran los políticos, pero no siempre están en las sombras. Al hacer una red de nodos de Veracruz, del Veracruz de Javier Duarte o del Coahuila de Humberto Moreira, eran los propios gobernadores los que enlazaban a ambos sectores. Los gobernadores visibles, personas públicas que están todo el día. La consecuencia inmediata es violaciones graves a derechos humanos. Se han convertido en fosas comunes esos estados, incluido también Nuevo León. Estamos en una problemática prácticamente en todo el país. Pero los primeros agredidos en este clima de violencia, de hostilidad, de retracción de libertades, son dos sectores, nos atreveríamos a decir, la prensa y la sociedad civil organizada. Son los principales enemigos de los autócratas, de los autoritarios, de los populistas de izquierda y de derecha, ¿no? Aquí, cuando hablamos de libertad de expresión, genera urticaria primero a la clase política, en donde todos son responsables, de cualquier partido, son refractarios a la crítica. A ninguno le gusta la crítica. MC, PAN, PRI, PRD, Morena, todos son refractarios a la crítica y han encontrado en el discurso del presidente un permiso para agredir, decir, pues el presidente puede, yo también. Y entonces el presidente municipal se lanza contra la periodista, pero el presidente municipal no se queda en lo verbal. Manda agresiones físicas, manda amenazas con policías. En este clima
a veces ya ni siquiera es un tema de izquierdas o derechas, sino democracia o autoritarismo. Es decir, hoy hay un fuerte cuestionamiento a la libertad de expresión, en tanto libertad de expresión, un cuestionamiento inducido desde la clase política y que hemos adoptado desde la sociedad, en buena medida por los excesos que se han cometido en el ejercicio de la libertad de expresión, en el ejercicio de la libertad de prensa, pero hay que tomar en cuenta que discurso discriminatorio, discurso de odio, no es libertad de expresión. Es decir, no es eso lo que protege la libertad de expresión. La libertad de expresión protege nuestro derecho a buscar información, a recibirla y a difundirla. Nuestro derecho a saber. Por eso me llama mucho la atención cuando llego a talleres, a módulos, en diplomados, en cursos, que lo primero que me preguntan es, bueno, pero la prensa es bien pasada de lanza. No, a ver, sí, podemos hacer un escrutinio de la prensa. ¿O por qué, por qué mi libertad de expresión termina donde empieza la del otro? Sí, siempre partimos de las restricciones. Y ojo con esa mirada, porque lo que estamos buscando hoy es amplificar derechos de asociación, de reunión, de expresión, en un contexto donde nos están retrayendo y donde socialmente estamos empezando a aceptar y a normalizar esa violencia o esa retracción a veces no violenta, estridente, pero sí sutil. Entonces es un gran reto hacia adelante, tenemos que atesorar el trabajo periodístico. Lo que ha mostrado Silver es fenomenal porque nos muestra el gran aporte del periodismo en democracia, cómo incluso ha suplantado, y no debería hacerlo, no debería ser así, pero la labor de investigación de los órganos de gobierno. Ha mostrado casos que las fiscalías, los sistemas anticorrupción, los órganos de fiscalización de los estados, lo que gusten y manden, no llegan. Y gracias a esa prensa sabemos, y gracias a ese trabajo valiente sabemos. Entonces lo primero es atesorar el trabajo periodístico, sí ser críticos, pero no caer en el lugar común que viene muy inducido desde el poder político de decir la prensa miente, autoritario es el que lo dice, pero más bien la prensa fifí, conservadora, bla, 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 que es un discurso que está muy reproducido en el ámbito social y que tenemos que pensar dos veces, ¿no? Por supuesto que la prensa en México tiene una fuerte, una fuerte deuda, la prensa hegemónica sobre todo, sí. La prensa mainstream. Tiene una fuerte deuda con la sociedad mexicana, pero no caigamos en ese juego. Lo primero que hay que hacer es más bien fortalecerla, exigirla para que sea mejor y sobre todo para que le hable a la ciudadanía y no al poder. Yo creo que esa es la labor de la prensa, es hablarnos a nosotros y no hablarle al poder como desafortunadamente lo estuvo haciendo durante muchos años en este país. Totalmente de acuerdo. Miguel, me gustaría que nos platicaras sobre la importancia de tomar las calles, ¿no? De manifestarnos, de organizarnos y también en su caso muy específico el trabajo de mediación que hacen con el Estado, ¿no? Porque cuando sale alguien a tomar las calles muchas veces hay alguien allá afuera que no le gusta que tomemos las calles. Pues sí, la importancia es vital, ¿no? Cuando una persona es víctima de cualquier tipo pues de agresión por parte del crimen, ¿no? Nosotros decimos de la maña pues del mismo estado o por situaciones particulares y no hay respuesta por las instituciones que debieran de atender estos casos, pues ¿qué recurso te queda más que salir a la calle? Luego en la calle ya vas como víctima, ¿no? Víctima de la agresión que tienes, pero luego víctima porque no fuiste escuchado, ¿no? Por quien en teoría te tendría que haber atendido. Y luego una revictimización más es que se te quiera callar, ¿no? Que quieran callar tu protesta, tu movilización. No hay otro espacio, no le dejan a la sociedad otro espacio más que la calle. Nosotros eso lo entendemos como
algo que hay que proteger muchísimo. Ese lugar hay que cuidarlo y hay que generar todos los recursos para poderlo proteger, para poder facilitar a las personas que logren su movilización, que sí puedan concluir su marcha, digamos, o su protesta, que sea escuchado, pero además que se le garantice el enlace con la institución o el servidor público a quien quieran llevar su denuncia, ¿no? o su protesta. Entonces, pues es lo que tratamos de hacer en todo el país. Las movilizaciones son casi siempre apagadas, ¿no? Son sofocadas. Lo importante es que no se escuche la consigna y entonces en cualquier punto del desarrollo de una movilización el Estado tiene muchísimos pretextos para sofocar la movilización. Lo que hemos procurado desde Marabunta es poder atender eso, ponernos en medio, evitar que la fuerza pública tenga el argumento para callar a las personas. Entonces hay que acompañarlos, hay que ir con ellas, con ellos hasta el punto a la oficina de gobierno, donde quieran estar. Hay una práctica en la Ciudad de México que pudiéramos ver como algo positivo hasta este momento, que es han acercado a mucha gente de gobierno central, de los enlaces de concertación a la gente que marcha. A veces la gente no quiere tener diálogo con el servidor público, con el funcionario, y entonces ahí es donde entra la parte de la mediación nuestra. Nosotros hacemos el puente y es nada más avisarle a la oficina a la que va a llegar la marcha o la movilización, que ya se prepare, ¿no? Que se prepare el funcionario público para recibirlos, que ya esté dispuesta o dispuesto, que no alargue, ¿no? la espera, ¿no? Y entonces para cuando llegue la movilización, que está en todo su derecho, quieren caminar desde el Ángel hasta donde quieran, que es parte de su derecho para visibilizarlo, pues, pero al llegar a la oficina, que ya esté preparado un equipo para recibirlos, ¿no? Entonces, ha funcionado un poco, pero es muy manipulable esa situación, ¿no? Y a conveniencia. Entonces, se ha evitado que haya conflicto, pero muchas veces pues es muy claro cuando ya el funcionario da la orden, ¿no? De que no va a recibir, y entonces cuando se llega a la movilización pues ya está blindado el edificio, ¿no? Y entonces todo eso lo documentamos. Hay una agresión a veces, ¿no? O sea, de parte de la autoridad. Regularmente hay agresión, sí, claro, porque la gente que se moviliza pues va a empujar, ¿no? Va a pedir que sean escuchados, que el funcionario les atienda, pero hay como una consigna. Pues hace rato en la mesa les hablaba de estos códigos informales que tiene la fuerza pública, y esos códigos siguen funcionando en este momento, ¿no? Y los ponen en práctica abajo, aunque desde la jefatura de gobierno pues se pueda estar diciendo que no se va a reprimir, que ya no son los mismos y toda esta cuestión. Esa información baja hasta cierto piso de la cadena de mando, pero de ahí para abajo siguen operando como siempre, y entonces estas agresiones son, para que se cuiden, un tip: si usted se acerca mucho ahí al bloqueo, a donde están las o los oficiales, saben ellos muy bien que las cámaras los están captando, o que si hay defensores de derechos humanos pueden estar ahí documentando, y pues bajita la tenaza patean por abajo, ¿no? Y empiezan a pegar en tus espinillas, y eso enciende de volada, ¿no? Si hay una provocación, eso lo hemos discutido muchísimas veces en la modificación del protocolo, donde artículo 19 trabajó mucho para modificar el protocolo de actuación de la policía en la Ciudad de México. Se especificó que había que dar una distancia, ¿no? Entre la gente que se manifiesta, sea un mitin, sea una marcha, pero la fuerza pública tiene que estar a una distancia para que no haya contacto, ¿no? Y ahora pues eso ya se lo brincaron totalmente, porque ustedes han sido testigos de cómo encapsulan, ¿no? Y están hombro con hombro con la gente que se manifiesta, y eso es un detonante garantizado, ¿no?
Entonces, cuidar la calle, cuidar el espacio donde la gente tiene la posibilidad de llevar toda su consigna, toda su protesta, pues es vital, ¿no? Toda esta parte que comentan mis compañeros es la fuerza, ¿no? Desde la argumentación, ¿no? Desde la legalidad, pero abajo es bien necesario que se movilice la gente, ¿no? Entonces, nosotros siempre pedimos, desde aquella ocasión donde quisieron, ¿no? creo que estuvo funcionando algún tiempo, ¿no? Estas dos leyes de ataques a la paz pública y… Sí. ¿Cuál era la otra? Perturbación del orden público, no. No, Ataques a la paz y ultrajes. Y ultrajes a la autoridad. Eran dos leyes que echaron a andar en la Ciudad de México. Entonces, ultrajes a la autoridad era tan ambiguo que si tú te le quedabas viendo a un policía así normal, el policía podría decir, me estás mirando feo, ultrajes a la autoridad y detención arbitraria garantizada. Entonces, eso se luchó mucho para derribar esas cosas, se ha luchado mucho, digamos, en la ciudad, hablo ahorita de la Ciudad de México, pero imaginen cómo están los estados, ¿no? Es muy preocupante, entonces es bien necesario estar en la calle. Nosotros siempre concluimos con eso, pedimos que la gente, todos los sectores, todos podamos tomar la calle, cuidarla, ¿no? En algunos casos recuperarla, pero pues es vital, ¿no? Justo lo que mencionabas, no hablamos mucho del caso de la Ciudad de México, pero también, bueno, aquí ha habido algunas manifestaciones, pero recientemente en San Luis Potosí, ¿no? Que las mujeres manifestándose y los policías sin estos protocolos, ¿no? O sea, ya acá se ha trabajado para derogar estos delitos, ¿no? O sea, como que hay un camino, allá fue detener a todo lo que veían enfrente, porque justo no tienen ni la historia tampoco de movilizaciones de tomar la calle, que eso también les invitaríamos a que lo sigan haciendo, sé que han hecho manifestaciones seguido, pero también de las autoridades que no están preparadas y preparados para cuando esto sucede. Ricardo, me gustaría que nos platicaras por qué nos tendría que importar el espacio cívico o ciudadano y esta reducción a la academia, las y los empresarios, o sea, más allá de las organizaciones que siempre estamos neceando porque se nos están cerrando estos espacios, nos están poniendo estas leyes, nos están atacando, nos están asesinando periodistas. ¿Por qué a las y los demás, que no estamos, digamos, en el ojo del huracán, tendríamos que también sumarnos para esta defensa? Creo que depende de donde estemos parados socialmente, podemos decir que nos va bien o nos va mal con cierto régimen. Si nos ponemos en el lugar de Polo, nos va bastante mal, ¿no? Si eres beneficiario del programa X y recibes dinero y ahora ya no tienes que trabajar, te va bastante bien, ¿no? O crees que te va bastante bien. Si eres un empresario que ahora puede evadir impuestos de otra forma y puede tener otro tipo de negocios y además puede acrecentar su dinero, te va bien. No importa que el discurso sea de denostación, al final el rédito económico es positivo. Cuando miramos solamente la parte en donde estamos, ¿no? Si a mí me da de patadas el oficial abajo, pues ese me va mal, no estoy pudiendo ejercer mi derecho. Dependiendo del espacio social en donde estamos, tenemos una mirada sobre lo que está pasando socialmente que lamentablemente tiende a ser una mirada parcial e individual, ¿no? Yo juzgo a la realidad a partir de mi realidad hace o define mi forma de actuación en la realidad global. Y creo que tenemos pues el peligro de asumir que podemos, por ejemplo, vivir en lo individual sin tomar en cuenta el entorno. Me explico con un ejemplo. Yo puedo tratar de que mi familia esté en las mejores condiciones posibles, que en mi casa no haya violencia, que haya una buena alimentación, que cuidemos nuestra salud, que ejerzamos nuestros derechos, que nos escuchemos, ¿no? Pero si vivo en Reynosa, Tamaulipas, de hace 4 años, o si vivo hoy en Celaya, o si vivo en en muchísimos espacios del país, lo que pasa
de la puerta de mi casa hacia afuera hace imposible que yo pueda vivir en el espacio público de manera adecuada. Yo no puedo soltar a mi hijo de 6 años para que se vaya solo al kinder, aunque esté a una cuadra de la casa. Eso no se puede hacer, ¿no? Eso, hay muchísimas cuestiones en donde el entorno determina una parte central de nuestra vida. Si a mi empresa le va bien de puertas adentro, si a mi familia, si a mi organización, si a mi medio, si a mi espacio le va bien de puertas para adentro, pero afuera hay una situación de un entorno que nos vulnera a todos, porque un día va a haber, así como están las balas perdidas, puede haber cualquier tipo de situación que vulnere el espacio de todos. Esa es una situación que está agrediendo la posibilidad de que todas las personas vivamos, digamos, en este resumen que hacen el ejercicio de los derechos, conocido como nivel de vida adecuado, ¿no? Un nivel de vida adecuado es la posibilidad de ejercer tus derechos y libertades en condiciones de dignidad. No de tener todos los recursos, todo el dinero, todo el acceso a todo, ejercer derechos y libertades en condiciones de dignidad. Hoy me parece que lo que sí podemos decir es, en México no se pueden ejercer derechos y libertades en condiciones de dignidad la mayoría de las personas, y ninguna persona todo el tiempo en todos los espacios, ¿no? Ninguna persona puede hacer esto todo el tiempo en todos los espacios, incluso quienes tienen más recursos, ¿no? Quienes tienen más recursos pues tienen que también limitar sus derechos. No pueden irse al metro si un día quieren ir a un concierto a la plaza, no pueden tomar el metro porque algo les va a pasar en el metro, ¿no? Yo tengo una amiga que un día me decía, tenemos un problema porque ahora tengo que cambiar mi coche y el coche que tengo no puedo comprar porque tengo que usar un coche blindado. Decía, bueno, y yo decía, happy problem. No es un happy problem. Su condición económica es una situación privilegiada, pero tiene que vivir encerrada en su coche, ¿no? Todo el mundo tenemos unas situaciones, tengamos recursos o no, tengamos acceso a espacios de poder o no. Me parece que la apuesta, y en ese sentido también la participación de cada uno de los sectores es absolutamente indispensable. Cuando nuestra mirada es individual para buscar que mi empresa, mi organización, mi universidad hagan su proceso, vivan su producción de bienes y servicios o produzcan un rédito económico, social suficientemente bien, y no me estoy haciendo cargo de lo público, estoy metiéndome en un problema a mediano, a largo plazo, y estoy contribuyendo a una situación de carencias, digamos, de generación de carencias sociales, de un contexto de carencias sociales, que siempre van a afectar, hay que decirlo y no hay que perder esto de vista, siempre van a afectar de mayor manera a los mismos grupos de población. Las mujeres siempre van a ser más afectadas, las niñas y los niños, las personas en situación de pobreza, los grupos indígenas, las personas migrantes, no importa la situación problemática que llevamos, de qué tipo sea, siempre van a ser las víctimas directas o indirectas de las situaciones que más complejizan a la sociedad. Yo creo que algo que sí hemos hecho mal en el país los últimos años como sociedad y como instituciones es que nos dimos cuenta hace mucho tiempo de que había un proceso de degradación social. Sabíamos quién eran las personas que vendían la droga en minoreo, sabíamos quiénes eran las familias que estaban metidas en temas indebidos, sabíamos quién era la autoridad que pedía el moche o participábamos quizá de esta, sabíamos una cosa y otra y otra y otra, y todas las cosas fueron creciendo, ¿no? Algunas se desbordaron y tuvieron momentos como hace 10 años en esta ciudad en donde era una cosa terrible. Nada más me acuerdo, bueno, ustedes vivían aquí, yo me acuerdo que venía y era casi, tenía que traer casco y un chaleco blindado, ¿no? En una plaza, un día que fui a comer con alguien acá, alguien tronó un globo y 100 personas nos tiramos al suelo. Bueno, nos tiramos, no, yo no estaba en esa lógica, pero toda la plaza se tiró al suelo porque alguien ponchó un globo, ¿no? ¿Y cómo llegamos a esas situaciones?
en parte porque lo dejamos pasar, en parte todos sabíamos qué estaba pasando, ¿no? y nos abocamos a ver la protección de lo propio. Eso sí ha hecho, y en eso hay que tener en cuenta que los populismos, una cosa que sí tienen es que tienen un diagnóstico correcto, ¿no? Parten de criticar una desigualdad, parten de criticar el individualismo, el neoliberalismo al final es individualismo exacerbado que tiene una expresión en lo público y que produce desigualdad, parten de criticar el materialismo de la sociedad, la ruptura del tejido social. Lo que no tienen es una buena propuesta, una propuesta de solución armónica y democrática frente a este diagnóstico, ¿no? Es una mala solución frente a un buen diagnóstico. Lo que no creo que podemos obviar hoy es que la situación sí es como, sí tiene problemáticas importantes y de esas hemos participado socialmente todas las personas, no solo los decisores y las personas que deciden en un espacio público o en otro. Todas las personas sí podemos hacer una mejora del entorno. Termino con el ejemplo, me gusta lo que me contó un compañero que estuvo casado un tiempo con una mujer japonesa, tuvo un niño, se divorciaron, el niño se fue a vivir con su mamá y él va a verlo todos los años y le tocó el verano en el que el chico entraba a primaria. Entonces estaba feliz, le dijo, voy a llevarte a la escuela tu primer día de primaria, qué suerte, y el niño le dijo, no, claro que no me vas a llevar. Y dijo, pero ¿por qué no te voy a llevar? Soy tu papá, vine de México, es tu primer día. No, ya tengo 6 años, nadie me puede llevar a la escuela cuando ya tengo 6 años. Y le decía el papá, pero en México los llevamos hasta la universidad, ¿no? Vamos a recogerlos al antro, ¿no? Y el niño le dijo, no, es una vergüenza, ¿no? que tú me lleves. Le dejó verlo cuando se iba a la escuela por la ventana. Le dijo, tú puedes asomar por la ventana y me ves cuando me vaya. Se asomó por la ventana, dice que estuvo un rato viendo a los niños salir de su casa e irse caminando todos al transporte público, al metro. El niño se tenía que ir al metro, 6 años a la primaria, y se iban todos los niños solitos o en pareja o en 3. Y el tema era que todo mundo se hacía cargo de todos los niños, ¿no? Hay un aprendizaje para hacerse cargo de lo público, incluso para hacerse cargo común del cuidado de las personas en este caso, ¿no? Niños, ustedes harían eso con su hijo, lo ponen a las de 6 años en la calle, ve a tomar el transporte público y llega a la escuela. Yo digo, en México, en su sano juicio, nadie hace eso, ¿no? Quizá alguien que no tiene posibilidades, pero normalmente no van a hacer eso, no funcionan las vialidades, no funciona la protección de la autoridad, nadie lo va a cuidar, está el crimen, 1000 cosas, ¿no? En la Ciudad de México mueren cada día 4.5 personas atropelladas, ¿no? Eso son 1.600 personas atropelladas, solamente por atropellamiento muere esa cantidad de personas, nadie haría eso. Entonces sí creo que el llamado también de cuidar el espacio ciudadano también es un tema de hacernos cargo de lo público, no solamente de cuidar esta parte de que las organizaciones podamos hacer la parte que nos toca, sino de cuidar colectivamente lo que es común. Carla, me gustaría que ahora nos platicaras de este lado, desde la sociedad civil organizada, ¿qué nos hace falta para realmente tener un frente común, para realmente empujar en conjunto, ¿no? Hay iniciativas que se están haciendo, ya les platicaremos después. Hay una muy buena iniciativa. Pero faltan muchas cosas. Sí, justo. Mira, lo planteaba hace ratito, creo que el tema de desinformación es muy fuerte. O sea, ahorita lo recalcaba, en términos de desinformación, pérdida de confianza. O sea, dejar a tu hijo a los 6 años ahorita a que se vaya solo, pues es irreal. Cuando yo todavía soy de la generación, yo me voy a balconear, de que sí salía a jugar a las calles, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces, creo que han ido cambiando los contextos, por supuesto, pero
A ver, como sociedad civil es primero entender y interiorizar esto que decía Ricardo, lo público es privado y lo privado es público, primer punto, ¿no? O sea, no porque vivamos y nos encapsulemos en esta parte de sociedad civil, y me refiero a organizaciones de la sociedad civil, porque la sociedad civil tiene otros miembros y participantes, es informarnos, 2, profesionalizarnos, y 3, hace ratito lo decía, ampliar la mirada a lo que implica ser ciudadanía como persona, ciudadanía como organizaciones de la sociedad civil, y sobre todo nos hace falta, o sea, si estamos hablando de que tenemos los 3 derechos, ¿no?, que vamos a hablar en la iniciativa que estamos conformando, bueno, más bien que ya conformamos, es asociación, expresión y manifestación. Y todos los que estamos acá estamos luchando por el derecho de asociación, unirme con otro para un propósito o un objetivo. Pero no nada más es asociarme, es expresarme y es manifestarme, levantar la voz cuando lo necesite. Si nosotros no somos conscientes de que tenemos esos derechos como sociedad civil, o sea, no nada más tenemos obligaciones, también tenemos derechos y tenemos la oportunidad de mover la aguja, de mover la vista a las problemáticas. ¿Cuál es la ventaja de sociedad civil? Que por eso no nos quieren tampoco, es que ponemos el dedo en la llaga de lo que no se está haciendo o se está dejando de hacer. Y ojo, por ahí hay un mito de que las organizaciones de la sociedad civil solo hacemos lo que el gobierno no hace, y no es cierto, o suplimos lo que el gobierno no hace, y no es cierto. Creo que esa es una mala orientación o propósito de las organizaciones de la sociedad civil. Complementamos, apoyamos, y desde el sector, digamos, privado o social, ¿no? Entonces, en esta perspectiva creo que cuando empezamos a analizarnos como sociedad civil, el reconocernos como estos actores con esos propósitos a nivel social, con derechos, con obligaciones y además con este deber intrínseco de responder por los derechos de las causas por las cuales estamos trabajando, esa es como la mayor responsabilidad. Nos atacan porque lavamos dinero o porque intermediamos o porque estamos en un nivel intermedio que bueno, en el tiempo que estaba Ricardo en el Indesol era más bien un tema de transparentar los recursos, de orientar, de garantizar que todo se estaba yendo a las causas sociales que traíamos. Ahorita no tenemos certeza de qué está pasando y cómo está llegando, porque no hay un tema de transparencia, no estoy diciendo que no lleguen, nada más no tenemos certeza de cómo están llegando. Entonces, todos estos mecanismos de rendición de cuentas, de gobernanza, de recuperar confianza, porque también me encantó, hace rato Silver dice, pues nos golpean 3 horas todos los días, ¿no? Y no nada más a periodistas, sino a sociedad civil. Y aquí la reflexión es, ¿por qué las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas son los que están en el foco día a día? La noticia, porque puede decir, pues qué mala noticia, pues aquí la buena noticia es que nos tienen en el radar, y si nos tienen en el radar, imagínense el poder que tenemos como organizaciones de la sociedad civil para que todos los días estemos ahí y o estén desprestigiando a empresas o universidades o que están pues no a favor del gobierno que está actualmente. Entonces, yo lo que los invitaría es justo que empecemos a dejar de vernos como individuos y como organizaciones aisladas, que nos veamos más bien como una comunidad de organizaciones, que empecemos a trabajar de manera colaborativa, porque yo les decía, somos mamás gallinas, que protegemos, que hacemos, pero además no volteamos a ver a las otras organizaciones. No trabajamos en alianza, no trabajamos en vinculación, no trabajamos en red, y entonces eso nos debilita como sociedad civil, porque bueno, que ya nos agrupamos en una institución, ajá, pero hay que agruparte entre sectores, entre temáticas, intersectorial, y ver cómo podemos establecer esos puentes donde podamos complementarnos y ganar para hacer un frente común, porque si no, nunca lo vamos a poder hacer, y es mucho del espíritu de la iniciativa manifiesta, que al ratito vamos a hablar de ella, y por qué ahora sí, desde sociedad civil, nos estamos agrupando para participar de manera activa y proactiva, defender, que a mí no me gusta mucho el término, pero bueno, sí hay que defenderlo, yo digo que también hay que cuidarlo, el espacio cívico, dejar de polarizarnos, porque somos cerillitos todos, ¿no? O sea, tenemos que partir de la persona para dejar de polarizar, dejar de caer en la parte discursiva y provocativa, y más bien ponernos en esta mirada de decir, si mi misión es
atender una causa, atender una problemática, cómo puedo sumarme para mejorar, hacerlo de manera sistémica, integral y de manera colaborativa y sobre todo en red. Polo, por último, ¿qué podemos hacer para que haya, pues sí, un panorama distinto desde la sociedad civil organizada, desde la no organizada en el tema de libertad de expresión? Y para que vayas pensando lo mismo te voy a preguntar a ti. Pues bueno, primero que nada, no normalizar esa violencia. Efectivamente, toqué creo que un punto que lo pasé un poquito por encima, pero hablaba del tema cuantitativo, ¿no? Cuando es una muerte es una tragedia, cuando son 1 millón, eso es una estadística, ¿no? Entonces, no hay que normalizar ni una ni 1 millón, ¿no? Ni de un periodista, ni de un taxista, ni de quien sea, ni de quien hace trabajo del hogar, ni absolutamente de ninguna manera, ni un feminicidio, ni una desaparición. Yo creo que tenemos que recuperar esa capacidad de indignación ética. Nos hemos anestesiado ante tanta violencia, ¿no? Voy a hacer aquí seguramente un comentario jocoso, pero se habrán visto el documental de Paco Stanley, que no es tan jocoso, pero evidentemente era un escándalo que a mitad del periférico sur, bueno, no a mitad, afuera de un restaurante conocido, mataran a mediodía. Pues sí, era un cómico, pero era un escándalo de por sí que ocurriera un atentado de esa naturaleza. ¿Dónde estamos 24 años después? Eso lo vemos diario, a todas horas, ¿no? Hace 8 años, en otras circunstancias, matan a 5 personas en la colonia Narvarte, en un departamento, 2 de ellas perseguidas políticas por el exgobernador Javier Duarte. Y uno de ellos un periodista y la otra de ellas Nadia Vera, una activista defensora de derechos humanos. Y hoy lo que nos dice la autoridad es: se desvaneció la evidencia. Ya no hay manera de saber la verdad. Y es cierto. Con el paso del tiempo, los pactos de impunidad, los pactos de corrupción van diluyendo esas posibilidades y nos van desanimando. Lo platicaba hace rato en el círculo, ¿no? ¿Cómo le hacemos? La gente ya no quiere ver malas noticias, la gente ya no quiere ver tantas cosas que nomás nos desaniman. Entonces yo creo que es otra vez regresar a ese nivel de exigencia, saber que solos no vamos a poder lograr nada, volver a organizarnos en nuestra colonia, en temas de lo que sea, de las problemáticas sociales, cívicas que se están presentando. No creer que la política, diferenciaría aquí lo que hace el teólogo de la liberación Leonardo Boff, ¿no? La política con mayúsculas y lo político, que es como la grilla, ¿no? La política, en esa estamos todas y todos como comunidad. En la conversación pública, involucrarnos y no dejarles ese trabajo a los políticos profesionales. Nos tenemos que involucrar en la agenda pública, que también implica lo privado, ¿no? Yo, a propósito del caso de este niño en Japón que puede caminar a los 6 años por la calle y es protegido, en contraste en México tenemos los peores récords de trata de personas en el mundo, y de prostitución infantil y de tráfico infantil. Y vuelvo a mi tema, a la periodista, una de varias, que lo denunció, la secuestraron y la torturaron hace 17 años de Cancún a Puebla. Se llama Lidia Cacho. Creo que lo dije muy... escuchamos en Televisión Nacional la conversación infame, todavía recordarán, ¿verdad? Ya estamos viejitos los que nos acordamos de eso. Desafortunadamente. Lo pueden buscar en YouTube los jóvenes. Las conversaciones entre el famoso e infame Gober Precioso y Kamel Nasif, ¿no? Que le dieron unos coscorrones a esa vieja cabrona, eso dijeron, y jactándose. Y entonces, eso lo escuchamos en Televisión Nacional. Y fuera hasta 15 años después que se le sujetó a proceso. Entonces, ¿por qué voy del niño en Japón a lo que hace Lidia Cacho? Porque todas esas problemáticas que estamos viendo día a día, que están siendo denunciadas, le pueden costar la libertad, la vida, la integridad física y psicológica a las y los periodistas. Es decir, la violencia contra la prensa, por ejemplo, es la punta del iceberg de un chorro de relaciones de complicidad. Y precisamente porque
a quienes quieren poner luz sobre eso, es a los que quieren acallar para que volvamos a la oscuridad, ¿no? Y ahora son miles las formas de violentar, se ha sofisticado muchísimo. Ahora hasta espían, bueno, siempre han espiado, pero ahora, bueno, las herramientas de espionaje que ya no se iban a usar, pero se siguen utilizando, pero ahora para hacer inteligencia, dice el presidente, ¿no? Pues se usan en contra de defensores y periodistas, y aquí retomo lo que dice Carla, ¿por qué somos importantes y por qué nos mencionan? Porque estamos haciendo las cosas. Y a veces creo, y aquí sí voy a inyectarle un poquito de pesimismo, que no muchas veces nos asumamos como con esta gran tarea histórica de hacer agentes de cambio, sí, ojalá que lo logremos, pero sí por lo menos poner los puntos sobre las sillas, poner luz donde no la hay, señalar las problemáticas concretas. Yo creo que en este momento de complejidad, en este momento de avasallamiento, redes sociales, desinformación, le dicen en Guate y en El Salvador net centers, aquí son granjas de bots y trolls, en donde sacas tantito la cabeza y ¡pum!, ¿no? Te caen encima. O el presidente da la orden en la mañana y menciona a Ixchel, y Ixchel se vuelve trending topic. Ojalá y no, ¿verdad? No, ojalá y no. Y no de me pronto, desees el mal. no, y es toda una estrategia aceitada. El presidente nombra y te caen encima en las redes sociales y te crees la peor basura del mundo después de verte ahí horas y horas y horas y horas por esta maquinaria de odio, por estas milicias digitales. Pero vale la pena asumir los riesgos, sí, porque lo que decía Ricardo, la indiferencia nos llevó a este estadio, la indiferencia nos trajo aquí. Y por eso es más importante que nunca quienes están en la línea de batalla, que son las y los periodistas, y que la mayoría son honestos y que la mayoría se están jugando el pellejo, que podamos defender y atesorar a nuestra prensa. Muchas gracias. Miguel, es la misma pregunta que le hacía a Polo, pero más específico al derecho a manifestarse, pero también, escuchando ahorita a Polo, me surge que nos platiques un poco la cosa comunitaria que ustedes trabajan mucho, ¿no? O sea, de cómo sí se pueden cambiar estas narrativas, sí las personas se pueden involucrar desde espacios en los que regularmente no se involucraban, y la importancia de ello. Hace rato igual en el circulito les decía que había que cuidar nuestra capacidad de sentir. Es bien importante porque si no la cuidamos ni nos damos cuenta cuando ya no nos interesa, ¿no? Y pueden aventar afuera de la casa una cabeza y no pasa nada. Entonces cuidar nuestra capacidad de sentir, sanarnos, apapacharnos, ¿no? Y mantenernos sensibles para que si podamos indignarnos y entonces esa indignación también nos sacuda y nos mueva, ¿no? En Marabunta hicimos algo que después lo hemos estado replicando, pero no nos queda a veces otra más que forzar las cosas, ¿no? Y entonces forzamos a que se entendiera que se podía defender los derechos humanos en sitio, no solamente litigarlos o observar desde lejos, ¿no? Cómo le pega un uniformado a un civil, sino meterse y atravesarse. Entonces hay que forzar también, ¿no? Y con esa misma perspectiva comunitaria, yo diría que ¿qué es lo que se puede hacer? Pues ahorita muy fácil, a ver si me autoriza la compañera que pueda comentarlo. Está aquí una familiar que tiene a una persona desaparecida, ¿no? Y sería bien sencillo ahorita todos voltear a saber quién es ella y sumarse, ¿no? Necesita un resto de apoyo para que las búsquedas acá en Monterrey sean más efectivas, sean más en las condiciones que se requieren, ¿no? Y ahorita de volada podría salir de aquí algo, ¿no? Así rapidito con ella, saber quién es, acercarse y ya hacerlo. Entonces, en el barrio fue así, donde nace Marabunta, es una de las colonias más peligrosas en la Ciudad de México. Teníamos que parar la violencia que estábamos viviendo. Mi generación, ¿no? Tengo 57 años, entonces cuando era chavo, la mayor parte de mi banda está muerta.
y necesitábamos un espacio donde reunirnos, donde hacer todo lo que necesitábamos hacer. Entonces, el único lugar que teníamos es un baldío a la mitad de un cerro, ¿no? Y nosotros bien emocionados dijimos, pues vamos estaba en ese tiempo el programa de recuperación de espacios públicos, dijimos vamos a construir ahí un espacio cultural para la banda. Diseñamos el proyecto, fuimos al Cedesol y nos dijeron, ¿cómo creen que un teatro a la mitad del cerro, ¿no? No tiene acceso vehicular, o sea, es como una favela y hay que subir solo por escaleras. Nos dijeron que no. Entonces nos aferramos y alguien de la pandilla nos dice, ¿sabes qué? Se está realizando precisamente acá en Monterrey el Foro de las Ciudades, algo así se llamaba, y entonces había un stand de Naciones Unidas Hábitat, decía, esos vatos pueden, si su proyecto está bien diseñado, pueden avalar el proyecto. Alguien nos pagó el vuelo, llegamos al stand, lo revisaron, hicieron así como una investigación muy rápida y dijeron sí, y nos dieron un documento donde lo avalaban. La verdad es que no lo entendíamos porque además estaba en inglés, pero con ese documento regresamos a la Ciudad de México y oh magia, se fregaron y tuvieron que aceptar que se construyera un espacio. Ahora La Roca es un centro cultural comunitario, sigue sin acceso vehicular, es imposible, solo son escaleras, pero características del lugar, su puerta principal es de vidrio. Está en un barrio donde lamentablemente afuerita, son escaleras, estamos hablando de 3 pasos, hay 2 nichos donde han ejecutado a 2 chavos, ¿no? Donde la violencia está bien activa ahí en el punto, pero la banda no toca el lugar, ¿no? Porque es comunitario, porque la misma banda lo construyó, porque sí se puede, pues, ¿no? Y como estamos recibiendo ahí a los chavos hasta del bueno, pues, que de la gente que controla ciertas áreas en toda la colonia, entonces, pues lo respetan, ¿no? Y al menos estamos haciendo una construcción a largo plazo de nuevas generaciones de chavitas y de chavitos, pues que ya traen otra mirada, ¿no? Entonces, ¿de que se puede? Pues claro que se puede. Ahí en el barrio lo estamos haciendo, interrumpimos los embarazos adolescentes, la disminución de la violencia también entre los adolescentes. Ahora ya no está, ya es la banda veterana la que sigue allí, que está involucrada en un mercado, ¿no? Que nos alcanza desde acá, casi desde la frontera, ¿no? Nos alcanza por varias razones, pues, incluso tráfico de armas, pero que el barrio, el índice de gente que moría ahí, de jóvenes que morían, eran 8 chavos, hubo una ocasión 8 jóvenes en un mes, ¿no? Entonces ya era imposible pues ahí que eso siguiera sucediendo, pues le chambeamos y ahorita llevamos más en este momento más de medio año sin que haya una persona, sin que pierda una persona la vida. Entonces, pero se trabaja comunitariamente, ¿no? Nosotros le vemos solo como una de las pocas opciones que hay, cuidando, insisto, esta capacidad de sentir. Nosotros es lo que compartimos finalmente como hormigas, decimos, no dejes que se te apague el corazón, porque si te apaga el corazón, pues ya chafeamos. En Marabunta ponemos el corazón por delante para poder estar en medio de los fregadazos y de ese modo es como lo hacemos, ¿no? Yeah. Pues muchas gracias a Carla y a los 3 por acompañarnos en esta ocasión.